7 de la mañana regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Corresponde el momento del panel de conversación de política y actualidad y estamos en un panel de mujeres con Cecilia Valdés aquí en estudio. Cecilia, ex secretaria general o actual, me queda la duda, porque un lío ahí con el CERVEL la semana pasada. Sí, pero hay elecciones el 27 en donde se ratificará la nueva mesa. Así es que aún. Secretaria General de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y la académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad, Verónica Figueroa Huencho. Verónica, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar en este panel de mujeres. Tremendo también, como Así decías. es, puras mujeres. Bueno, el tema de Hermosilla, yo sé que es un poco repetitivo, lo venimos hablando hace un par de semanas, pero la verdad es que siguen habiendo antecedentes y nuevas aristas en este caso, ¿no? Ahora golpea al Poder Judicial, hoy día se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de esto, y está el debate respecto del nombramiento de los jueces. Ha habido pronunciamientos de la Asociación de Magistrados, por ejemplo, ¿no? Y desde el Poder Judicial también, como digo, hoy va a haber alguna declaración. En ese contexto también, en paralelo, desde el máximo tribunal acordaron no asistir a la comisión investigadora respecto de el caso, ¿no? El caso Hermosilla. ¿Cómo ven lo que está pasando, esta arista, ¿no? Esta nueva variante del caso Hermosilla, caso Audios, con todas las denominaciones que tiene, que afecta al Poder Judicial, con toda la gravedad que eso implica? Cecilia. Bueno, primero decir que esto es mucho más grande de lo que se pensó al principio y que el tráfico de influencia hace que estemos atrapados entre gente que puede ganar todos los juicios que quiera, sobornando a funcionarios públicos, a jueces. Entonces, yo creo que aquí hay que llegar hasta el fondo, porque si no se hace una limpieza y no se corrige el nombramiento de los jueces, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Suprema, vamos a quedar atrapados en donde estamos. Entonces, yo creo que esto es muy delicado, que aquí está en cuestionamiento además las instituciones, es el problema que tenemos. Y eso es un peligro para la democracia. Y por eso yo creo que hay que investigar y sancionar a todos los que tengan relación con este tráfico de influencia, sea quien sea, digamos. Sí, ahora, Verónica, el tema, como dice Cecilia, es complejo desde el punto de vista de la confianza en las instituciones. Vemos que hay un declive constante respecto a la confianza en las instituciones. Ayer, por ejemplo, la encuesta CADEM recogía que la PDI, que es una institución que siempre ha tenido una buena evaluación por parte de la ciudadanía, cayó 20 puntos, ¿no? Y está esto respecto de, claro, por un lado la administración de la justicia en el país y por otro lado, en términos más simbólicos, subjetivos, si uno quiere, ¿no? Sobre la confianza en la justicia, que es tan importante para una democracia. ¿Cómo lo ves en esos dos planos, digamos? Bueno, primero, claramente, no estamos ante una situación que es bien compleja. Tú lo decías, la academia además muestra, ¿no?, que la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía aumentó al 89%, que hay mucha corrupción en Chile. Y eso obviamente también nos habla de un debilitamiento, ¿cierto?, de la confianza en las instituciones, que es progresivo, no es solamente este momento, sino que lo que estamos viendo es que hoy día salen a la luz, y hay que decirlo particularmente por el trabajo, ¿cierto?, de CIPER, a propósito de la investigación en torno a este caso Hermosilla, que ha ido también mostrando distintas aristas, y donde también no solamente está en juego hoy día la confianza en las instituciones, y en dos instituciones que son claves, porque por una parte el caso Hermosilla pone, ¿cierto?, a la palestra a la PDI, el alto mando de la PDI, la filtración de información, ¿cierto?, sensible, clave en torno a investigaciones de figuras políticas, ¿no?, que en algún minuto incluso estaban alrededor de el propio presidente de la República y figuras cercanas al presidente de la República. Pero tampoco podemos olvidar que hace rato ya que también venimos evidenciando situaciones de corrupción al interior de Carabineros de Chile, que también
ha puesto en la palestra también, ¿cierto?, la posible renuncia, en fin, un paso al costado también del director de Carabineros. También creo que es importante, tú lo decías, Montserrat, aquí hay un tema de credibilidad también, incluso las propias reglas de la República, ¿no? Y del juego democrático, es decir, el equilibrio de poderes. Lo que aquí vemos es que se abren ciertas fisuras, hay ámbitos donde es posible que figuras, ni siquiera estamos hablando de un poder del Estado, ¿cierto? Hoy día se ha puesto un poco a la palestra el rol que tiene el Poder Ejecutivo, el propio Legislativo, ¿cierto? A la hora de designar a figuras del Poder Judicial, sino también figuras externas que de alguna manera, a través de estas agendas que desconocemos, de redes de influencias que desconocemos el resto de la ciudadanía, tienen un poder informal tremendo, ¿no? Que incide en el futuro de las instituciones y que incide también, ¿no?, en decisiones que son clave para el país y que dejan un manto de duda tremendo, ¿no?, respecto de el funcionamiento de estas instituciones y yo diría aún quizás más complejo, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en la solución de ir recuperando progresivamente esa confianza, pero también fortaleciendo los sistemas de pesos y contrapesos que deben existir en una democracia que hoy día se ve tensionada por situaciones de corrupción que en algún minuto pensamos que en Chile no ocurrían, pero que claramente estaban ocurriendo? Oye, ahí destacar el rol de medios de comunicación, sobre todo el de CIPER, ¿ah? Que ha destapado toda esta olla de presión. Ahora, Cecilia, el tema de la confianza en las instituciones, claro, parece algo muy abstracto, ¿no? Pero si uno lo aterriza, por ejemplo, a experiencia de otros países, no hay que irse muy lejos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Esta idea de la casta, y donde surgen liderazgos populistas que ofrecen una serie de soluciones a cuestiones que la verdad son bien complejas. ¿Tú crees que estamos lejos de eso? ¿Nos vamos acercando? ¿Cómo lo analizas? Porque claro, esto tiene efectos concretos que no son perceptibles quizás, ¿no? Pero si uno lo ve en un plano más largo, claro, se va profundizando esta distancia entre la ciudadanía, la política, las instituciones, la creencia o la convicción de que la democracia es el mejor sistema, ¿no? ¿Cómo lo analizas en ese sentido ya como más general, más sistémico? Bueno, primero decir que no nos hubiésemos enterado de esto si no hubiese sido por CIPER. Entonces, un aplauso para CIPER y para el periodismo investigativo, pero uno quisiera que esto tuviera una fiscalización permanente, que hubiesen instituciones que fiscalizan a estos poderes del Estado, porque estamos hablando de 3 poderes del Estado involucrados: el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial. Y eso es muy delicado en el proceso de lo que significa reafirmar esta democracia feble que tenemos hoy día, porque varias instituciones ya han sido cuestionadas por otros casos. Entonces, nos encontramos en esta red de corrupción que dio a la luz estos audios del señor Hermosilla, con el involucramiento de la policía, de los jueces. Es imposible que, y eso se da mucho en América Latina, es imposible que estas élites que se retroalimentan entre sí, que se cubren entre sí, pueda generar un sistema transparente de justicia. Lo mismo en el Parlamento, para el nombramiento de los jueces, para el nombramiento de los directores de la policía de investigaciones, para el nombramiento de los asesores o ministros de Estado. Porque, digamos, este señor no solo era un abogado que ganaba juicio, por eso era su prestigio, a punta de sobornos, ¿no? Sí, sino que además hablamos de alguien que también trabajó en el Estado como asesor del gobierno de Piñera, asesor directo del ministro del Interior. Entonces, estamos hablando de una red que es la élite de este país, la que domina casi todos los poderes del Estado. Y en eso, la desconfianza que hay de nuestro sistema democrático, de la ciudadanía, se pone en duda. Se pone en duda porque además, después del estallido social, las personas vieron el poder de otra manera. Ya no lo ven en forma vertical.
al poder lo ven en forma horizontal, porque es un servicio que se hace hacia los ciudadanos. Son los ciudadanos los que deben ejercer también el control de las instituciones. Por lo tanto, tenemos que avanzar rápidamente a una democracia participativa, en donde el control ciudadano exista y en donde las instituciones se sientan fiscalizadas también. Ahora, este sistema presidencialista yo creo que no da para más. O sea, yo creo que aquí el poder tiene que ser más equilibrado, tener un equilibrio entre unos y otros y una fiscalización directa y permanente. Mm. Verónica, ¿algo que agregar, comentar sobre este punto, lo que dice Cecilia? Sí, yo creo que, bueno, venimos de, también el caso chileno es bien paradigmático, podríamos decir, ¿no? A propósito de, bueno, la participación, la credibilidad de las instituciones, la propia democracia también. Estamos hoy día en términos globales también con una arremetida de pensamientos, ideologías muy conservadoras, que también, ¿no? Tensionan, ponen en cuestionamiento las reglas propias de la democracia. Tú dabas el ejemplo, por cierto, ¿no? de Argentina, este gobierno populista que lo que vemos, bueno, y lo que ha ocurrido en estos días también es una llamada de atención, ¿no? Estamos a puertas de iniciar procesos de inscripción de candidaturas, ¿cierto? Para las elecciones que vamos a tener municipales, regionales en este año. Próximos también ya a pensar qué es lo que va a pasar con las elecciones presidenciales del próximo año. Y claro, todo esto en medio también de todas estas situaciones que empañan esa credibilidad. Creo que tenemos que poner mucha más atención. Creo que aquí también las instituciones, cuando hablo de instituciones, las universidades, por ejemplo, tenemos que ponernos también al servicio de ver cómo podemos contribuir a un debate, cómo podemos contribuir, por ejemplo, a repensar la institucionalidad o las reglas del juego, ¿no? Cuáles son los elementos críticos que debiéramos quizás de incorporar. Yo creo que obviamente hay elementos aquí, recién se mencionaban, ¿cierto? De cómo funciona la institucionalidad, de cómo recuperar esa credibilidad. Y bueno, en Chile no podemos farrearnos todo lo que hemos intentado avanzar en términos de consolidar una democracia que yo diría que hoy día no está en crisis, Mm. pero que sí está tensionada, ¿no? Y creo que eso también es importante dar cuenta de ello. Y las instituciones, de alguna manera, permiten sostener esos principios democráticos, ¿no? Sí, los quiero llevar a otro tema a propósito de la mención que se hacía del estallido social, ¿ah? Porque una de las demandas del estallido social era equilibrar un poco más la cancha, ¿no? En términos generales. Y esto se da y ocurrió en la mayoría de los países del mundo a través de reformas tributarias, ¿no? Que es un poco lo que está intentando hacer el gobierno de distintas fórmulas, separando el pacto fiscal, como se llama ahora, en varios proyectos, y ha habido una resistencia sistemática del sector empresarial, por una parte, pero también de la oposición, que cada vez es más amplia, ¿no? Ahora suma también a sectores no alineados, como se llama, ¿no? O a sectores que eran de centro, o se autodenominan de centro. Ayer el ministro Marcel sostuvo una reunión con los correligionarios aquí de Cecilia, de la democracia cristiana, para llegar a un acuerdo respecto del impuesto a la renta, principalmente, que es un proyecto que se va a presentar la próxima semana. Se aumentó a no recuerdo si era 3,5 millones en un principio, a 4,5, porque había reparos desde todos los sectores, ¿no? Que era un monto muy bajo para subir los impuestos. ¿Cómo ven este debate? Porque tiene que ver con la redistribución de ingresos, tiene que ver con debates que van mucho más allá del proyecto en sí mismo, ¿no? Y por otro lado, respecto de la oposición, porque claro, el ministro Marcel se reúne con la democracia cristiana, pero aún así no tiene los votos para sacar adelante el proyecto, ¿no? Porque hay un montón de otros grupúsculos o de parlamentarios no alineados que probablemente van a rechazarlo. Esto es bien complejo, ¿no? Lo que pasa en el Congreso, pero llevado al pacto fiscal, ¿cómo ves lo que está ocurriendo ahí, Cecilia? Yo lo veo bien difícil porque efectivamente ahí hubo un acuerdo, se subió de 3,2 millones a 4,5 millones el impuesto de segunda categoría.
Pero yo lo veo bien difícil porque se nos cruza con otras elecciones, como decía Verónica. Uno es la elección municipal, que es en octubre, que se ha tomado como la plataforma de la futura elección presidencial. ¿Ah? Aquí está muy preocupado la derecha de ganar territorios, muy preocupado además la alianza de gobierno, que lamentablemente a veces no funciona como alianza de gobierno, sino que funciona individualmente como partidos, y eso ha deteriorado un poco la fuerza de negociación del poder ejecutivo. Y tenemos esta propuesta que ha ido matizando un poco, Marcel, porque la verdad se dio cuenta también que hay mucha oposición al respecto, y la derecha, que ahora juntó a gente de derecha que se decían de centro, que es demócrata, digamos, juntó ahí más votos, y que el PG tampoco lo hace nada de mal, ahí jugando ambivalentemente. eh, se ve a un ejecutivo bien atrapado con poder bajo de negociación, y con un pacto fiscal que al inicio, yo me acuerdo de la propuesta de Mario Marcel, era muy interesante sobre todo en lo que podía subir al impuesto de primera categoría, el de la empresa. Y que hoy día eso se ha negociado, creo que quedó en un 25, se bajó de 27 a un 25, y la verdad es que tampoco les va a gustar, porque digamos las cosas como son, aquí los empresarios son bien insaciables, entonces no se acomodan a ninguna negociación si no es lo que ellos quieren. Y ellos, bueno, tienen una fuerte influencia sobre los parlamentarios de derecha, de centro derecha, y eso significa que los votos en el Parlamento no van a estar. Entonces, yo estoy preocupada porque creo que el poder de negociación del gobierno, después sobre todo de esta elección de la presidencia del Senado, de la mesa del Senado, y ahora viene la de la Cámara, está muy feble, muy débil. Sí, ahí, Verónica, bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿ah? Pero se ven dos alternativas al menos. Una, que el gobierno muera con las botas puestas y presente los proyectos tal cual, bueno, ha cedido harto el gobierno en pensiones, en materia tributaria también, pero que presente los proyectos, por ejemplo, en pensiones el 3.3, ¿no? O el 4.2, en fin, sabiendo que no va a tener acogida en la oposición, y la otra es negociar con Chile Vamos, ¿no? Principalmente, que es la fuerza mayoritaria en la oposición. ¿Cómo ves tú ahí los caminos que puede tomar en materia de pacto fiscal, que es importante para financiar a su vez otras iniciativas? Y otras necesidades que hay en la ciudadanía, y por otro lado, los otros proyectos, principalmente pensiones, ¿no? Ahí la verdad es que para el gobierno se ve más difícil incluso el camino. Desde la oposición han dicho ni un solo punto para solidaridad, y eso es una postura que no se ha modificado con el paso del tiempo. ¿Cómo lo ves ahí, Verónica? Mm. Sí, yo ahí coincido también con Cecilia a propósito de esta tensión que existe hoy, porque obviamente cuando uno presenta, piensa un proyecto de ley, hay un objetivo, ¿no? Y aquí había una serie de objetivos que se habían planteado, ¿no? Cómo mejorar la recaudación, cómo aumentar también, ¿no? Los ingresos, me parece que era un 1,5 del PIB a partir de esta reforma tributaria, cómo también mejorar o disminuir la evasión, entre otros, ¿no? Y lo que hemos visto es que, claro, obviamente en el juego político, a propósito también, ¿no? Recordemos que el gobierno está en una segunda oportunidad presentando este proyecto de ley. Recordemos que fue rechazado hace un año atrás y por lo tanto el gobierno tenía que esperar un año para volver a presentarlo, y en este intertanto ha ido haciendo ajustes, ¿no? Y ahí siempre queda la duda, ¿qué tanto estos ajustes cuando se empieza a ceder desde una mirada quizás más política? Si bien entendemos, uno tiene una percepción, ¿no? Del ministro Marcel, que es una figura, por cierto, ¿no? Experta en el área, con una mirada también bien tecnocrática respecto de las finanzas. Bueno, cómo estos cambios que se están
incorporando podrían venir a quizás distorsionar un poco el objetivo original del proyecto de ley. Y si bien, claro, se ha avanzado en este protocolo de acuerdo, ¿no?, con representantes de la democracia cristiana, el propio Marcel lo decía ayer, ¿no? Bueno, ahora hay que seguir conversando, hay que esperar los resultados de la mesa de trabajo de esta mesa técnica, ¿cierto? Y bueno, y cómo podemos ir conversando con, sobre todo, la oposición, que ha sido muy clara en decir que ellos no van a aceptar este aumento al impuesto, aun cuando sea sobre los 4,5 millones, porque en el fondo afecta a una clase media, ¿cierto?, que también se ha esforzado por llegar a una clase media que en general tiene posgrados y que por lo tanto la carga estaría allí y que no queda muy claro qué es lo que va a pasar con la inversión, por ejemplo, para generar mayor empleo o cómo se va a apostar hacia un mayor crecimiento, en fin. Y creo que ahí también, ustedes lo mencionaban, ¿no? Este proyecto no se está discutiendo en el vacío, se está discutiendo en un contexto donde el gobierno está en su segundo tiempo, donde esta es una de las grandes promesas también de campaña junto con la reforma de pensiones, y que por lo tanto aquí también se están jugando, y está claro eso, la posibilidad de tener bases sólidas para poder presentar, ¿cierto?, una candidatura, en fin, a las próximas presidenciales. Y es cierto que le ha tocado también al gobierno en el Congreso, digamos, un escenario bastante hostil. En el caso de reforma de pensiones, claro, lo que usted decía, ¿no?, esta capitalización solidaria, que no están dispuestas tampoco a cederla. Entonces creo que también se nos abre este terreno de incertidumbre de qué es lo que va a pasar una vez que se ingrese este proyecto de ley, cómo se van a ir dando las discusiones en las comisiones, ¿no?, en la Cámara, en el Senado, en fin. Y la gran duda es, bueno, en qué pueda terminar finalmente este proyecto, porque parte con una mirada, pero probablemente también pueda terminar incluso diferente a lo que el propio gobierno pueda llegar a presentar, ¿no?, en los próximos días. La definición de qué es clase media es bien discutible, ¿eh?, por un lado, y por otro, la posición que han tenido los empresarios, si uno la contrasta hace 4 o 5 años, estallido social, con el estallido social, es bien distinta, pues, y el contexto del país no era muy distinto. Entonces ahí uno se pregunta qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, es un debate que está abierto y que se vincula con otro que no es nuevo, ¿ah? Pero ayer, no sé si lo vieron o lo pudieron escuchar, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, hacía alusión al rol de las calles, ¿no?, de los movimientos sociales para empujar las reformas, ya que en el Congreso están totalmente trancadas, trabadas. El rol de la ciudadanía, de los movimientos sociales, que la verdad es que en estos 2 años de gobierno han estado totalmente ausentes, salvo algunos conflictos con los profesores, ¿no?, pero no han existido prácticamente. Se los dejo instalado como pregunta para que lo podamos conversar a la vuelta de la pausa, cuando son las 9:01 de la mañana. Estamos con Verónica Figueroa Huencho y Cecilia Valdés. Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis con Verónica Figueroa Huencho y Cecilia Valdés aquí en el estudio conversando de distintos temas de actualidad y política. Yo les había dejado instalada la pregunta en el bloque anterior sobre estas declaraciones del senador Daniel Núñez sobre el rol de los movimientos sociales. Para presionar, ¿no?, al gobierno, no al gobierno, sino que para empujar las reformas, considerando que en el Congreso están imposibilitadas de poder salir. ¿Cómo ven eso? ¿Lo ven factible? Porque cada cierto tiempo, principalmente el Partido Comunista, tienen estas hipótesis o estas propuestas, ¿no?, de avivar de alguna manera el rol de la ciudadanía en este contexto que, como yo decía, se ha visto bastante callada, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves, Verónica, el escenario ahí en términos sociales, cómo esto se vincula también con la agenda legislativa del gobierno? Bueno, yo creo que es complejo, porque si hay algo que demostró el estallido social es que no son los partidos políticos, no son los actores políticos los que movilizan, sino más bien es la ciudadanía, ¿cierto?, con sus intereses, con sus prioridades, con sus preocupaciones, movimientos que hoy día además también, ¿no?, están preocupados de poner otros temas en la agenda. O sea, no nos olvidemos la complejidad para poder avanzar en la ley contra la ley de violencia integral, por ejemplo, que también algunos parlamentarios, ¿cierto?, han tratado de ir por la vía del Tribunal Constitucional, de revertir sobre todo aquello que tiene que ver con la educación no sexista, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con las agendas valóricas, ¿cierto?, o las propias libertades, en fin. Hoy día creo que también estamos asistiendo a movimientos sociales que no sé si necesariamente están tan articulados con una agenda política. A mí me preocupa particularmente lo que señalaba Núñez, cuando él hablaba de, cómo avanzar, si bien hay un escenario hostil, lo decíamos antes,
cómo buscar, ¿cierto?, que el gobierno pudiera ejercer o articular de alguna manera una presión social, que creo que es compleja, porque hay que demostrarlo en las calles y con cifras, en fin, esa capacidad de movilización. Por otra parte, también la posibilidad de saltarse al Congreso y tratar de tomar decisiones vía decretos, que creo que también, ¿no?, la experiencia comparada nos muestra que eso también es un debilitamiento de la democracia y que, en fin, la necesidad, por cierto, ¿no?, los tiempos, generalmente la presión a la que estamos enfrentados hoy día y la presión que enfrenta el gobierno en particular por avanzar en proyectos de ley que son clave, puede de alguna manera hoy día, ¿cierto?, llevar a algunas personas a, bueno, este sentido un poco de urgencia y quizás de desesperanza y por lo tanto apostar a una ciudadanía movilizada. A mí me parece, como digo, ¿no?, que no sé si hoy día está la ciudadanía, ¿no?, con la voluntad de movilizarse en función de estos proyectos, que además también creo que a propósito de todos estos cambios que han habido, cuánta claridad tiene la ciudadanía de cómo les va a impactar. Mira, si en el Mm. fondo, ustedes lo decían antes también, ¿cierto, Cecilia, tú, Monse, a propósito de esta diferencia o este distanciamiento con las élites? El gran problema es que la ciudadanía no entiende muchas veces, y no porque no lo pueda entender, sino porque el discurso está tan alejado de la cotidianidad, de las problemáticas, ¿no? Cuando en algún minuto sube a la agenda pública todo el tema de seguridad, ¿no?, que era un tema más bien como secundario en la agenda, son las preocupaciones de la gente. Cuando estábamos en pleno discusión, ¿cierto?, de los procesos constituyentes, sobre todo en el último, y la gente decía, bueno, más que pensar en estos temas estructurales o profundos, a mí me interesa ver el tema de mi trabajo, me interesa la seguridad, me interesa regresar sano a casa, me interesa poder proyectar, me interesa poder tener una vivienda. Creo que el gran desafío hoy día de la clase política es hacer accesible también estas discusiones y estos proyectos a la ciudadanía, que puedan tener en el fondo, cuando hablamos de 3,5 millones, 4,5 millones, bueno, ¿qué implica? ¿Qué Mm. porcentaje de la población gana esa remuneración hoy día en Chile? ¿Qué pasa con las desigualdades salariales que existen? ¿No? ¿Qué pasa cuando hablamos de la evasión tributaria? Bueno, ¿quiénes se evaden? ¿Quiénes se evaden más? ¿Qué pasa con el impuesto a los súper ricos? ¿No? ¿Qué pasa con el secreto bancario? Creo que hay que hacer un esfuerzo por acercar las discusiones y que la ciudadanía se pueda apropiar de esas discusiones. Y creo que eso no lo estamos logrando en este último tiempo. Cecilia. Sí, yo creo que la ciudadanía hoy día participa de movimientos sociales, pero movimientos sociales bien específicos, que son los que me afectan a mí. Hoy día yo voy a marchar por los perritos pastores alemanes, pero mañana es la marcha de los perritos poodle. Son marchas distintas, son movimientos distintos que apuntan a lo mismo, pero la articulación es bien dispersa en eso. Y ningún partido político se puede atribuir que tiene liderazgo sobre esos movimientos sociales, porque son absolutamente autónomos. Y lo vimos en el estallido social, porque ningún partido político pudo advertir que esto iba a ocurrir. Podíamos suponer que había un malestar social, pero nunca nos enteramos que esto iba a pasar ese día como con la fuerza que pasó. Ahora, esto tiene que ver con un malestar de nuestro sistema democrático también, de cómo tú lo decías, Monse, al principio, de cómo se empareja la cancha, de cómo hay un equilibrio imagínate, si ellos están hablando de que la clase media es la que gana 4,5 millones, quiere decir que tienen cero conexión con la realidad. Cero conexión. O sea, la mayoría de los chilenos no gana eso. La gran mayoría de los chilenos. Entonces, uno puede pensar que hoy día la desconexión de la política con el sentimiento social, la demanda social, es muy lejana. Por lo tanto, no hay un canal en que los movimientos sociales puedan hacer sus demandas y la clase política pueda proponer soluciones a esa demanda. Ahí hay un circuito cortado que se quemó. Por lo tanto, no tienen representación los movimientos sociales. Y su manera de representar su malestar
es a través de movilizaciones sociales, es a través de paro, de expresiones populares en la calle. Esa es la manera, porque la política no logró mantener el cable a tierra que en algún momento lo tuvo. Entonces es bien preocupante porque finalmente son líderes locales, anónimos, los que lideran ese conjunto de agrupaciones sociales que tienen distintos intereses y que se sienten no escuchadas por nadie, o sea, ni siquiera la municipalidad. Entonces esa desconexión con la realidad a la política le está costando muy caro, y este es el desorden que tenemos. ¿Qué representa hoy día el Parlamento? Yo creo que representa muy poco a los chilenos y chilenas que necesitan de soluciones a sus problemas. Vemos el tema del Tribunal Constitucional, se recurre permanentemente al Tribunal Constitucional, porque el Parlamento tampoco está haciendo su rol. Este tema de la mutualización que se logró ahí frenar en el Tribunal Constitucional, podemos decir que está cumpliendo un rol que es mucho más protagónico de lo que todos hubiésemos querido, porque es el Parlamento en donde la democracia se debe expresar, pero eso no está pasando. Entonces yo insisto que aquí estos proyectos, esta fragmentación de la política, yo no estoy de acuerdo con un sistema binominal, porque un sistema binominal hacía tapar mucho las diferencias que cada uno tiene que expresar, pero este sistema tan fragmentado lo que hace es promover liderazgos propios sin ningún sentido, populistas, y que solo quieren ganar elecciones, pero sin un proyecto, sin una visión de país. Les acomoda a cualquiera. Un día pueden ser de centro, de izquierda, otro día de derecha, les acomoda cualquier cosa. Entonces, esto es muy peligroso porque son las ideas finalmente lo que mueve a la política y a las personas. No son estos liderazgos que se tratan de imponer, incluso de manera cuestionable en cuanto al tráfico de influencia y a la transparencia y al no cumplir acuerdos, sobre los grandes acuerdos, sobre el Parlamento que acuerda y cumple sus compromisos después. Entonces la gente no les cree. Claro, y se acentúa más la distancia, ¿no?, entre la ciudadanía y la política. Yendo a lo que plantea Cecilia, ¿no? El debate que viene, que está en total incertidumbre, es la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, que va a ser a mediados de abril, probablemente, donde se va a elegir la nueva mesa de la Cámara, y asoma como una de las principales cartas para presidir la corporación la diputada de Demócratas Johanna Pérez, que cuenta con el respaldo de Chile Vamos y también de sus parlamentarios que fueron elegidos como demócratas cristianos, ¿no? Ahora, esto abre una discusión, Verónica, bien interesante, pero bien preocupante a la vez, sobre una especie de, lo voy a decir así, dictadura de las minorías, donde hay grupos que son minoritarios, que tienen una representación dudosa o mínima, pero que son quienes llevan la batuta, en este caso en la Cámara, en el Senado, y tienen la capacidad de negociar, ¿no?, y de inclinar la balanza para uno u otro lado, y esto pese a que los sectores mayoritarios, ¿no?, que han salido electos con más votos, no tienen ese poder de negociación. Es una contradicción que ocurra esto, y más aún cuando son sectores que han sido electos con otras ideas, y esto ayer lo decía también, no lo quiero personalizar en demócratas o en amarillos. Esto se ha dado con el Partido Republicano, con algunos liderazgos particulares, la diputada Pamela Giles, el senador Rojo Edwards, en fin, no es solamente patrimonio de un solo sector. ¿Cómo ves esto, Verónica? Porque claro, hay grupos que la verdad es que son bien minoritarios, pero bueno, tienen más voz y voto que los votos que ellos mismos sacaron, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, preocupante, por cierto, ¿no? Porque efectivamente el nivel de fragmentación lleva a la generación de estas alianzas que no sabemos muy bien en qué principios se basan, ¿no? Y si tienen más bien que ver con intereses coyunturales, más que miradas, ¿cierto?, de largo plazo que uno espera. Se entiende que las lógicas de los partidos políticos lo que plantean son ideas, ¿no?, de convivencia, ideas de sociedad, modelos, ¿no?, de convivencia que buscan instalar a través del ejercicio, ¿no?, del poder en sus distintas expresiones y obviamente en las reglas de la democracia. Yo creo que es preocupante porque lo que vemos aquí es que si bien como tú muy bien decías, ¿no?, hay candidaturas que se presentan al interior de partidos que luego se hicieron independientes y que han ido, ¿no?, a lo largo del último tiempo haciendo estas alianzas un poco espurias y que creo que son preocupantes también porque no dejan o de alguna manera también debilitan la propia base ideológica de los partidos. Es decir, cuando hoy día se habla de, bueno, hagamos una alianza, ¿cierto? Chile Vamos, con amarillos, con demócratas, bueno, ¿qué pasa con el Partido Republicano? Lo sumamos para tener más votos, no porque ideológicamente está en las antípodas, uno podría pensar, de los partidos que se plantean de centro. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, por el otro lado con los partidos del oficialismo, que hoy día, a propósito también, ¿no?, de las elecciones, municipales, están buscando también buscar candidaturas independientes. Hay que pensar también que la elección en la Cámara de Diputadas y Diputados se da en medio de la desconfianza que generó, ¿cierto?, el desconocimiento de este pacto administrativo que ocurrió en el Senado, y donde también hubo, de alguna manera, un planteamiento, una postura, ¿no?, de algunos de estos sectores de decir, bueno, ¿con quién se sienten más cómodos o más cómodas tomando decisiones, ¿cierto? Y está claro que no están en los partidos que se denominan, ¿cierto?, partidos progresistas o partidos más de izquierda. Y eso también abre el debate de, entendemos que las presidencias en la Cámara, la presidencia del Senado es clave, porque es donde se fijan las agendas, donde se fijan las prioridades, donde también, ¿no?, existe la posibilidad de poner cuáles son los temas que se van hay un poder allí de negociación que es muy importante, entonces no es menor. Y siempre además, ¿no?, en estas reglas también de lo que hemos visto en estos últimos días con partidos que estos grupos quizás minoritarios han intentado sacar de los espacios de decisión, como ocurre con el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también lo que ocurre en el Congreso, cuando la ciudadanía lo mira, cuando mira quizás esta especie como de chaqueteo, ¿cierto? Esta especie de olvidarse de los acuerdos, pucha, que también le hace mal, ¿no?, a la credibilidad en las instituciones, ¿no? Si hay pactos, en fin, bueno, ¿qué ocurre con esos acuerdos? ¿Cómo se pueden borrar con el codo lo que se escribe con la mano? Y creo que eso también hay que prestar atención, ¿no?, a esto que está ocurriendo en esta fragmentación y en estas presidencias y en estos acuerdos no respetados. Cecilia. Yo veo, de acuerdo con todo lo que dijo Verónica, por cierto, pero veo la derecha más ordenada. Y ese es el temor que uno tiene. Mira tú, nosotros ya sabemos lo que piensa la derecha, lo que piensan hacer si gobiernan. Eso lo escribieron en el último texto constitucional. Y la centro derecha y la derecha no fue capaz de imponerse. No, Republicanos no tuvo ningún pero de su sector. No contrapeso. Nada. Entonces, uno puede decir, mira, aquí la derecha se está volviendo mucho más conservadora, están mucho más ordenados, porque ya tienen un pacto a medio cocinar, digamos, y es para este otro lado, los partidos del oficialismo. Imagínate que a veces se ve más la democracia cristiana cumpliendo los acuerdos que los propios partidos del oficialismo. Pero eso no puede pasar. Y yo creo que ahí sí el propio gobierno, los ministros del gabinete, tienen que cumplir un rol de ordenar a esto. Porque el riesgo de que la banda presidencial para el próximo gobierno sea de la ultraderecha es inminente. Independientemente que las cifras vayan mejorando, independientemente de eso, pues no hemos podido dar respuesta a la demanda del estallido social después de 3 años
de sucedido este movimiento social en las calles. Claro, y eso mezclado con la crisis de seguridad es una mezcla bien nociva, ¿no? Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para abordar un tema que lo mencionaban a la pasada, ¿no? Esto de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue aprobada en el Congreso hace algunas semanas. Pero algunas diputadas de Chile Vamos acudió al Tribunal Constitucional particularmente por la parte relativa a la educación no sexista. Argumentaba, nosotros entrevistamos a la senadora Jimena Sandón hace algunos días. Ella argumentaba que el problema no es en sí la educación no sexista, sino que exista una obligatoriedad de impartir esto en todos los establecimientos educacionales. Ha habido distintos pronunciamientos, ayer hubo uno del Consejo de Rectores criticando también esto, ¿no? Y hoy podría haber novedades desde el Tribunal Constitucional respecto de este requerimiento de las diputadas de oposición. Verónica, ¿cómo ves este debate? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que lo decíamos a propósito de las instituciones, ¿cierto? Algo que se discute en un espacio diverso, democrático como es el Congreso, luego viene una institución, ¿cierto?, a decir, bueno, esto corresponde o no corresponde y más, en un ámbito a propósito de los movimientos sociales, ¿no? Desde el Mayo Feminista del 2018, las mujeres hemos venido también posicionando y tratando de defender, y sobre todo en los ámbitos educativos, ¿no? Que fue el origen del Mayo Feminista. Con la ley 21.369, ¿cierto? Se ha logrado formalizar al menos el que se erradique la violencia de género, la discriminación, ¿cierto?, por cuestiones de género, el acoso sexual en los espacios educativos. Y esta es la segunda pata, que tiene que ver con cómo también las mujeres, ¿cierto?, nos enfrentamos a una violencia que muchas veces es cotidiana y que está en estas instituciones y que tiene que ver con la formación. Es decir, querer entender que la educación no sexista tiene detrás, ¿no?, la instalación de un modelo educativo, ¿cierto?, o que le quita esta independencia, como planteaban algunas parlamentarias, ¿no?, o el poder que tienen los padres, las madres, en fin, en función de elegir también la educación que tienen sus hijos, es no comprender lo que significa la educación no sexista, ¿no? Yo creo que ahí es clave lo que señalaba también a propósito de la declaración del CRUCH, que a mí me parece espectacular. Primero porque ese es un espacio que aglutina a universidades estatales, pero también a las universidades no tradicionales y universidades privadas que logran comprender que la educación no sexista, ¿cierto?, no busca promover un enfoque único de enseñanza, no tiene que ver con cuestiones morales, con cuestiones religiosas, sino que más bien lo que propone es cómo podemos hablar de igualdad de género, ¿no? Cómo podemos hablar de no discriminación, cómo logramos, ¿cierto?, que hayan espacios seguros para poder ejercer el derecho a la educación, cómo eliminamos estereotipos y prejuicios que vemos, ¿no?, que muchas veces es difícil romper en los espacios educativos, cómo también, ¿no?, la educación sexista tiene que ver con cómo no solamente las mujeres, la sociedad en general es mucho más consciente, ¿no?, de sus derechos, es mucho más consciente también de lo que supone vivir en una sociedad libre de violencia, y cómo esos espacios educativos luego tienen una caja de resonancia en los ámbitos laborales, cuando estamos en los espacios públicos, ¿cierto?, que nos permiten vivir nuestra vida de manera plena. A mí me parece que, nuevamente, ¿no?, el querer recurrir a una institución, sobre todo como el Tribunal Constitucional, para poner en duda aquello que se discutió y que se aprobó y que tanto costó aprobar, me parece muy peligroso. Creo que estuvo muy bien ahí el CRUCH y tienen que salir, ¿no?, más instituciones también allí, más caras a defender una ley que es clave, ¿no?, que se avance y que podamos, obviamente, como digo, no solamente por nuestras generaciones, las generaciones que vienen. Yo siempre lo digo, nosotros en la Universidad de Chile formamos a la ciudadanía del futuro, formamos a quienes van a ejercer el poder en el futuro, y me parece fundamental que la educación no sexista no solamente se aborde en los espacios plurales que tienen las universidades, tiene que ser desde la más tierna infancia en adelante. Cecilia, tú también como persona ligada a la educación, ¿no? Sí, y yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no es una u otra, no es educación no sexista o obligatoriedad. Yo creo que son las dos cosas, porque tenemos que avanzar. En eso estamos muy, muy atrasados. Nosotros tenemos, hoy día
la ciudadanía avanzó mucho más rápido que las instituciones o lo que uno pueda tener en el currículum educativo. El currículum educativo es bien conservador en ese sentido, pero no ha dejado avanzar en la realidad. Y te digo que los jóvenes hoy día viven una realidad distinta y ellos no tienen ningún problema. O sea, son las instituciones las que no estamos conectados con esa realidad que ellos ya la han hecho permanente, patente. Entonces es importante que desde la primera infancia esta educación acorde a la edad, porque por ahí salió un texto de un quinto básico, de un colegio que además era particular, esta cosa que dejemos a que cada colegio lo haga. Chuta, yo consideraría siempre las normas del respeto a la diversidad. Yo consideraría que ahí tiene que haber un marco mínimo en donde no estemos empujando una sociedad discriminatoria, falta de respeto o violenta derechamente. Imagínate con todas estas campañas, con todos estos movimientos que cada uno de nosotros lidera en esto. Igual existe un 27% de brecha salarial. O sea, un 27% en el mismo trabajo gana una mujer menos que un hombre. Eso pues, en nuestro país es ilegal. Es ilegal en otro país. Entonces, nosotros no hemos avanzado, han sido puros discursos para las campañas, pero en lo concreto no hemos avanzado en esto. Yo creo que es urgente para un país que tenga mayor aceptación, mayor respeto y menos violencia, porque estas cosas sí que alimentan la violencia. Bueno, vamos a estar siguiendo este tema, viendo si es que el Tribunal Constitucional acoge o no este requerimiento, que entiendo que sería en las próximas horas. Verónica Figueroa Huencho, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana de día martes. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, encantada de conversar y bueno, un abrazo a Cecilia también ahí a la distancia y para ti, Monse, por supuesto.